bienvenidos a la segunda videoreseña de la editorial Soul Books. Esta semana estoy muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que fue algo que veía casi imposible. Me costó mucho trabajo al principio encontrar historias que realmente valieran la pena videoreseñarse. Fue muy complicado, encontrar muchos errores esta semana y pues fue una sorpresa completamente satisfactoria al final encontrar 3. En primer lugar quiero platicarles acerca de una historia, como les dije, y estoy usando mal primer lugar otra vez. En fin, quiero hablarles de la historia que tiene el tercer lugar esta semana. Como les dije, vamos de menos a más en este video y por lo tanto el primer lugar, el ganador de esta semana, lo voy a dejar al final. ¿De acuerdo? El tercer lugar lo ocupa una chica, la verdad no recuerdo su nombre de usuario, voy a dejar el enlace a su historia en la descripción, pero se llama Gaby y su historia se llama Guerra de Sombras. La verdad me llamó muchísimo la atención desde que empecé a leerla, porque se notó bastante técnica, en la escritura de la descripción y el prólogo. La verdad es que ya en el primer capítulo, con un poquito más de texto, baja un poquito la calidad de redacción y de ortotipografía, pero vale la pena leerse por el contenido. Como se habrán dado cuenta la semana pasada, me llama mucho la atención el género de fantasía. La verdad es un género que no leo mucho, pero sí me gusta. Me encanta encontrarme con una buena historia. Y pues esta obra se centra en algo muy interesante porque dentro de su género no ahonda en el mundo post-apocalíptico que ya conocemos, no, sino que se enfoca en una línea, en un mundo paralelo al nuestro, con seres paralelos a nosotros, donde solamente existen dos ciudades, Ciudad Lux y Ciudad Noctis. Estas dos ciudades generalmente están divididas y las personas son examinadas a los 17 años para definir a qué ciudad pertenecen. Obviamente, hasta aquí podemos decir que tiene muchas similitudes con Divergente. La verdad, cuando yo leí el prólogo y la descripción, yo sentí, o al menos esa fue la impresión que me dio, que la chava, una, debió haber leído Harry Potter durante su infancia. Espero no equivocarme, Gaby, me imagino que sí. Dos, me dio también la impresión de que a lo mejor había entrado o había, aunque sea tratado de leer a Tolkien con El Señor de los Anillos. Y por último, que también había leído Juego de Tronos. Sentía que tenía bases muy sólidas para tratar este tema, para tratar este tipo de género. Y pues ya cuando entré al primer capítulo, la verdad el primer capítulo sí lo sentí más similar a Divergente que a estas otras historias que son muy buenas dentro de su género. Pero se aleja por completo en el segundo capítulo y entonces empieza con todo esto, con todo este enriquecimiento en la trama, con el mundo paralelo, con el viaje de estos seres al mundo de los humanos, para buscar a otros 3 elementos para cumplir una profecía. Me gustó mucho cómo jugó entre la profecía de su mundo y hasta cierto punto la mitología griega, en este caso humana, porque pues como les digo, no es una historia con protagonistas humanos como tal. El contenido se me hizo súper padre, la trama está muy bien estructurada, el desarrollo de los personajes es muy bueno, se nota claramente la estructura de su desarrollo. En ortografía y puntuación, también en redacción un poquito, a partir del primer capítulo sí tiene algunos errores, pero yo de verdad vi una clara demostración de talento en ese prólogo y yo se los dije, el prólogo debería ser un género literario en sí, así que espero que puedan pasarse por esta historia y me digan qué piensan. La segunda historia, el segundo lugar de esta semana, la verdad es una historia ya bastante popular.
Eso también es algo que merece la pena elogiarse. Cuenta con más de 24,000 vistas. Eso habla un poquito acerca de la calidad de la historia, ¿no creen? Porque obviamente si una historia es muy buena va a tener muchas vistas. Si una historia no es tan buena como la mía, tiene 2,000. No, no es cierto. Obviamente se me hizo muy padre. Sentí un poquito como esa trama bastante utilizada en el género de romance. Siento que ya está muy visto lo de el rico, bueno, el millonario, empresario, súper correcto, súper cerrado, que se enamora de una chava completamente revoltosa. Pero la verdad es que lo trata de una forma bastante divertida, bastante entretenida y además no tiene tan malas técnicas. Sí encontré algunos errores de redacción y ortografía, pero la verdad es que en su mayoría la historia está bien hecha, tiene una buena estructura, tiene un buen desarrollo de los personajes. Como ya les dije, pues básicamente es eso, un tipo millonario que se enamora de una chava, vamos, común y corriente, incluso diría yo un poco ignorante, al menos por cómo la retrata. No siento que la chica tenga grandes expectativas acerca de su vida o un gran conocimiento. La verdad es que sí es un poquito corriente incluso en su forma de expresarse, pero me llama mucho la atención porque tiene esta intermitencia de personajes que es un recurso estilístico muy padre y que pocos saben manejar. Tiene esta intermitencia de personajes donde algunas partes están narradas por el protagonista, Aiden, y otras partes están narradas por la protagonista, Venus. Entonces, es muy interesante ver cómo ese claro cambio de voces que se siente impresionantemente bien retratado en el uso del lenguaje. Obviamente, ¿cómo lo digo? Venus usa un lenguaje más simple, más coloquial, y Aiden usa un lenguaje muy propio, muy formal. Entonces es muy interesante cómo juega con esto y cómo se ve realmente el cambio de personalidad. O sea, realmente puedes sentir cómo te lo está contando uno o cómo te lo está contando el otro. Algo que me llamó mucho la atención también de esta historia es empieza con un accidente, termina con un accidente. Obviamente el accidente al principio no es tan relevante, es simplemente la caída de una ventana. Y sí, ya hice un spoiler, lo siento, espero que Karina me perdone, pero no es tan importante en realidad. Es en el primer capítulo, así que no es tan importante. Y el segundo, pues ya es un accidente mucho más intenso, un accidente que de hecho le cuesta muchas cosas a ambos protagonistas. Y no voy a decir nada más porque cuando empiezo a hablar como loca, la verdad soy muy dada a los spoilers y no quiero arruinarles el final de esta historia. Prefiero que vayan a leerla. La verdad es una historia que me gustó mucho. Es una historia que, insisto, si bien juega con esas líneas tradicionales de romance, lo hace de una forma muy particular y que vale la pena leerse. Si son fanáticos de este tipo de historias, pues no tengo otra mejor para recomendarles en este momento. Así que dejo el link en la descripción y vayan a leerla. Y pues finalmente vamos a cerrar ahora sí con broche de oro este video, el primer lugar de esta semana. La verdad me dio mucho gusto que me llegara esta crítica. El autor se llama Jess Garcidueñas, es mi paisano de Veracruz. Jess, yo soy de Aguascalientes, también soy de aquí de México, entonces pues estoy súper encantada con reseñar tu historia en este video. Me gustó mucho la descripción que hiciste acerca de ti. Tengo que decir que por temporadas también yo soy adicta al café, la verdad, y me llama mucho la atención que seas catedrático. Espero en algún momento yo también poder serlo en mi preciosa autónoma.
Algo que me llamó también mucho la atención y que bueno, ya saliéndome un poquito de la descripción del autor, es que su historia ya es una historia publicada como tal, ya está en formato digital. La verdad no sé la intención del autor al subir los 3 primeros capítulos a Wattpad. Me imagino que es una forma de promocionar su historia y que en realidad pues tendrían que ir que comprarla para poder leerla completa. Pero bueno, ya eso nos lo dejará claro después. Jess, espero que nos puedas hablar acerca de ello en los comentarios, si piensas subir la historia completa o deberíamos comprarla, porque la verdad sí me interesa mucho terminar con esa historia. Es una historia que a lo mejor es un poquito enfocada a la literatura ligera. La verdad es que no es muy compleja la redacción, de hecho es bastante simple, pero tiene una estructura bastante bien definida. La verdad que cuando yo entré a leer la descripción, inmediatamente me llamó la atención. Como yo les he dicho muchas veces, lo primero que yo reviso es la estructura del párrafo, porque tal como lo dice Stephen King, y a su vez eso es muy joyciano, la estructura del párrafo es lo primero que te va a hablar acerca de la calidad de la obra, ¿sí? Una historia ligera, una historia no tan rica, va a tener unos párrafos poco cargados, con muchos diálogos, es literatura generalmente orientada a jóvenes de entre 13 y 18 años, y pues no tiene una complejidad ni una estructura muy compleja en sí. Esta historia me llamó mucho la atención porque su párrafo demostraba ser una historia compleja, y si bien puede considerarse también un poquito como literatura ligera, la verdad está muy bien estructurada y sí tiene bastantes recursos estilísticos muy bien empleados. La ortografía es prácticamente impecable, la redacción también es casi impecable. En cuanto a puntuación, casi no encontré ningún error más allá de estas comas entre signos interrogativos y exclamativos, que insisto, es un error bastante común, pero está mal. No es necesario puntuar las preguntas o las exclamaciones. Más allá de eso, pues la verdad la trama es bastante interesante. En sí es un chavo, Ernesto. Él va a entrar a la universidad. Es muy interesante cómo inicia la historia contada desde su perspectiva, y dentro de su misma narración en primera persona te mete a otra narración en primera persona de su tía, donde platican la historia de su matrimonio y cómo se arruinó. Y pues esto ayuda obviamente a que el personaje acepte un punto muy importante de su personalidad, que es la homosexualidad. Llama mucho la atención porque él vive en un lugar con una familia y con un entorno que es muy conservador. Entonces está en esa etapa de autorreconocimiento, y al entrar a la universidad encuentra personas que le van a hacer darse cuenta que todos tienen algún tipo de problema, y que lo van a ayudar a aceptarse como es y a superar esos problemas de baja autoestima, o a lo mejor no superarlos, pero sí a trabajar con ellos para ser una persona más segura. Va a encontrar un primer amor, que está muy padre esta relación que tiene. Por lo poquito que alcancé a averiguar de esta relación, es algo que se retrata de una forma muy particular, que se retrata de una forma muy auténtica, y pues la verdad es que los invito completamente a que lean esta historia. Insisto, Jess, si estás viendo este video, de verdad me gustaría que nos dejaras en los comentarios qué pasa con mi historia. Se tiene que comprar, las subirás por completo a Wattpad. La verdad es que sí me interesa muchísimo, y espero que ustedes como espectadores de esta reseña puedan interesarse también por ella, porque insisto, tiene ¿cómo lo digo? Sí, o sea, tiene una técnica y un talento y una demostración de estos impresionante desde la descripción, perdón. En serio, me gustaría que la vieran, y pues
bueno, que la leyeran y que me dijeran qué opinan acerca de las 3 historias. Creo que esto sería ya todo por hoy. Creo que ya estoy siendo un poquito redundante, la verdad. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarme. Espero que me acompañen la próxima semana. Muy probablemente el miércoles incluyamos una sección acerca de este tipo de cuestiones de redacción. Me gustaría hablar con ustedes de ortografía, de gramática, de recursos estilísticos. Me gustaría también enseñarles a estructurar un storyline para que empiecen con su historia y un argumento. Ya todas las bases se las daré en los próximos videos, pero espero que me sigan acompañando y que aprendan conmigo porque, como siempre hemos dicho, siempre hay algo nuevo que aprender. Y algo súper importante, no se olviden que Soul Books valora el alma de cada libro, tanto como la persona que lo escribió. No olviden suscribirse y hasta la próxima semana.